Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Vagabundo 5. Capítulo 15. Vagabundo 5. En verdad, su suerte fue la peor. Abel no pudo evitar pensar mientras observaba a Skatach sacar su lanza del suelo. Realmente parecía como si el mundo estuviera conspirando contra él. Consideró que la convocatoria era una bendición. Después de todo, le ayudó a alejarse de su irracional amigo, pero ahora vio que era solo una maldición disfrazada. Primero, la niña. Sabía que no debería culparla, pero cuanto más la miraba, más crecía el sentimiento de vacío en su corazón. Ella le recordaba a su alumno. No en su apariencia, ni siquiera en su aura, sino en su situación. Era como si estuviera allí otra vez, en ese fatídico claro donde le dio a Skatach su bendición mientras Deidra luchaba contra probabilidades imposibles con nada más que determinación y esa maldita lanza. No debería haber elegido otra cosa, pero era casi como si hubiera dejado a Eternal Forge por sí solo. Entonces ese hombre. No sabía qué era, pero la visión de su aura llenó a Abel de repulsión. No sus emociones, porque eso no era nada nuevo, simplemente otro humano que se deleitaba con el dolor y la muerte, sino lo que había debajo. Un alma humana corrompida por algo malo. Extraterrestre. Era como si un vil parásito se hubiera introducido en el centro del ser del hombre y lo hubiera cambiado. Una infección podrida se desprendió del flujo del tiempo, manteniendo el alma en éxtasis y, sin embargo, alimentándose de su humanidad, destruyéndola poco a poco. Una falsa inmortalidad que lo ofendió en un nivel fundamental. Más de lo que jamás hubiera creído posible. Principalmente porque estaba seguro de que el hombre se lo había hecho a sí mismo, o al menos lo había aceptado de buen grado. Desechó su humanidad por este tipo repugnante de inmortalidad, y eso irritó muchísimo a Abel. Y entonces, como su suerte era así de abismal, la propia Skatach de alguna manera lo encontró. No podía leer su aura, las sombras la oscurecían como un velo, y su expresión estaba en blanco, pero estaba seguro de que estaba hirviendo de ira bajo esa máscara. Se enfrentaron en el silencio que cayó sobre el campo con su llegada. Los ojos plateados se cruzaron con los rojos, un maestro y su alumno, y a pesar de lo profundo que enterró su corazón humano, miró hacia otro lado primero. Esa mirada acusadora era demasiado pesada para soportarla. El hombre repugnante rompió el silencio poco después, su voz eufórica se escuchó a través de la noche mientras caía de rodillas. «Ah, diosa mía. Finalmente respondiste a mis llamadas y honraste a este indigno sirviente con tu presencia. En verdad, mis esfuerzos no fueron en vano». Skatach miró al hombre después de unos segundos, su rostro aún inexpresivo, pero Abel vio indicios de malestar en los bordes. Ella conocía a ese hombre y claramente no le gustó lo que escuchó. Miró al hombre arrodillado y suspiró, hundiendo un poco los hombros. Antes de que el hombre pudiera pronunciar otra palabra, ella metió la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón y arrojó un puñado de piedras. Las piedras cayeron en un círculo perfecto antes de encenderse con energía mágica y crear un escudo opaco, aprisionando al hombre. Una vez solucionada esa distracción, se volvió hacia Abel nuevamente y enderezó los hombros. Su mirada se dirigió a Deidra, la niña que miraba hacia atrás con los ojos muy abiertos mientras intentaba hacerse lo más pequeña posible, pero esta vez no surgió ninguna prisión mágica. La escasa existencia de Deidra se descarta por considerarla sin importancia. «Maestro». Ella finalmente dijo. «Skatach». No tenía sentido fingir que no la conocía. Puede que se viera completamente diferente, pero no tenía dudas de que Blue le contó sobre su nueva apariencia. Probablemente fue así como Skatach supo dónde encontrarlo en el mundo humano en este momento en primer lugar. Abel hizo una mueca, sus manos se cerraron en puños, mientras la sensación de vacío en su corazón se intensificaba nuevamente, volviéndose dolorosa. Como si algo se metiera en su pecho y sacara un puñado de su ser, dejando un enorme agujero detrás. Odiaba esto. Este dolor. Se escondió en Avalon exactamente por esta razón. Para alejarse de todo. De los humanos y su hermoso resplandor. Y por supuesto, en el momento en que regresó, todo empezó de nuevo.
Intentó mantener la distancia, pero Deidra tenía que recordarle tanto a Skatach, hasta el punto de que él intervino y le salvó la vida al final. Ahora Skatach también estaba allí y los sentimientos que había enterrado tan profundamente intentaban salir a la superficie. Dejó escapar una carcajada y una sonrisa torcida apareció en sus labios. Entonces, me encontraste. ¿Y ahora qué? ¿Vengarás tu venganza por mi maldición? Ya han pasado algunas décadas, ¿no? Skatach no respondió, pero caminó hacia él, lanza en mano. Las sombras aún oscurecían su aura, pero la ira se filtraba a través de su plácida expresión de todos modos. No corrió. Eso es solo el comienzo, Skatach. La inmortalidad es una maldición, y cuanto más vives, peor se pone, así que tu ira está justificada. Yo no quería eso para ti, pero el mundo no siempre nos da lo que queremos. Aún así, soy la fuente de tu inmortalidad. Tal vez si me matas, ni siquiera me moveré. Y él no lo haría. Por mucho que él quisiera negarlo, ella tenía derecho a guardar rencor porque su bendición la cambió para siempre. Intentó huir de esa verdad, pero al final lo encontró, también en el peor momento. Él la dejaría vengarse, lo apuñalaría un par de veces y luego dormiría en Avalon por la eternidad, terminado con todo. Entonces Skatach estuvo justo delante de él y se preparó para lo inevitable, tensándose ligeramente. Pero en lugar de perforar su corazón, su alumna lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas, enviando a Bel a estrellarse contra el suelo. «¡Callarse la boca!», gritó Skatach, su máscara inexpresiva se rompió mientras su rostro se arrugaba de frustración. Él la miró confundido, con una mano agarrando su rostro palpitante, mientras un chorro de sangre plateada se escapaba de su nariz. «¿Eh? Dije que te calles». Ella le tocó la frente con cada palabra. «A veces eres imposible, maestro. Si no hubieras corrido en ese entonces, podríamos haberlo hablado, pero no, solo tenías que correr de nuevo y hacerme buscarte esta vez. Al menos Dienu me ayudó un poco. No tienes idea de cuánto tiempo me llevó encontrarte. No. No hablar. Solo escuchar». Ella lo interrumpió y se inclinó, colocando un dedo en su pecho y fijando la mirada en sus ojos sin rasgos distintivos. «Esa no es tu decisión». Cuando él estaba a punto de objetar, ella se encendió. «No lo es. Si resentiré o no mi inmortalidad no es decisión tuya. Tú mismo lo dijiste, no lo querías para mí. Pero sucedió de todos modos, así que deja de intentar castigarte por eso». Abel se sonrojó de ira y rechinó los dientes. ¿Qué podría saber ella? Eso es fácil para ti decirlo. Eres joven. ¿Qué dentro de 100 años? 1000. ¿Serás tan indiferente al respecto, eh? Entonces ese será mi problema. Espetó antes de calmarse a la fuerza. Dejen de responsabilizarse de todo lo malo que pasa en el mundo. ¿Crees que mi bendición no te cambió?, preguntó, incrédulo. Así que lo que... preguntó, su voz aguda cortaba como una cuchilla afilada. ¿Estaría mejor muerto entonces? Porque eso es lo que sucedería de otra manera. ... Ella dio un paso atrás y exhaló profundamente. Me alegro de haberte conocido, maestro. Me salvaste, una y otra vez, y estoy agradecido por eso. Nunca pensé que no me ayudaste lo suficiente. Estoy seguro de que nadie a quien ayudaste te maldijo por ello. Más adelante, e incluso si lo hicieran, ese es su problema, pero no cargues con toda la carga sobre ti. Trató de aferrarse a su justa ira, pero la ira se le escapó y su corazón tembló de dolor, el vacío en su pecho se lo tragó todo. El aura de Skatach brillaba como una estrella brillante, con esperanza y determinación, las sombras ya desaparecidas. Esa luz invisible ahuyentó todas sus excusas, obligándolo a enfrentar la verdad. Entonces debería haberlos dejado morir. Sufrir solo. El rostro de Kador apareció en su mente. El suyo y muchos otros. Odiaba verlos desaparecer, pero no podía encadenarlos también. Él lo sabía, pero de todos modos eso no disminuyó el dolor. Por eso era más fácil ser simplemente Abel, un hada egoísta a la que no le importaban las vidas de los humanos, solo si seguían luchando y avanzando. No es tan fácil, Skatach. Tal vez. Ella reconoció sus débiles intentos de aferrarse a su feliz ignorancia. Pero también tienes que vivir para ti mismo.
No puedes pasar la vida preocupándote solo por los demás. Y ser egoísta como un hada. ¿No era ese el problema ahora mismo? Entonces sé egoísta. No como un hada, sino como tú mismo. ¿Como tú mismo, eh? Cerró los ojos, enfocándose hacia adentro, hacia el centro de su ser donde residía la manifestación de su alma. La siempre cambiante espada de oro y hierro, aunque en este momento solo era oro. El hierro todavía estaba allí, justo debajo de la superficie, y desde que Dienu lo encontró en Avalon, estaba tratando de resurgir. Ahora, Abel lo alcanzó, porque su corazón lo enterró allí. Las palabras de Skatach le recordaron el día en que creó Eternal Forge. Se declaró entonces. Un poema que describía su vida, un voto al mundo mismo. Conocía las palabras, y aunque nunca volviera a pronunciarlas, estaban grabadas en los cimientos de su ser. Pero por muy inmortal que fuera, completamente solo forjó mi acero, bajo una montaña de espadas. Eso no significaba que fuera inmutable. Todavía estaba solo, no existía otro como él, pero estaba aprendiendo que era igual para todos, sin importar si eran existencias únicas como él o simplemente uno de los cientos de millones de humanos en el mundo. Cada uno era diferente, moldeado por sus experiencias y vínculos. Lo que importaba era mantenerse fiel a sí mismo y no intentar ser algo que no era. Y no importa lo fácil que a veces fuera, él no era un simple hada plateada. Y como decía Skatach, su montaña no tenía por qué ser tan grande. Mantenerse fiel a sí mismo no significaba que tuviera que cargar con las cargas de todas las personas a las que ayudaba. Algunas espadas no necesitaban unirse a su montaña. La gente era lo suficientemente fuerte como para llevar sus propias espadas, sus propias cargas. Simplemente tenía que confiar en ellos. Eso no significaba que no los ayudaría si pudiera. Simplemente no se culpará por cada vez que tropiezan, por cada vez que su ayuda no fue suficiente. El hierro se fundió con el oro, y el corazón de Shirou se contrajo de dolor mientras emociones congeladas fluían a través de él nuevamente. Abrió sus ojos dorados y se encontró con la mirada carmesí de su alumno. «Hola, Skatach», dijo con una sonrisa torcida. «Y lo siento. Yo fui estúpido». «Lo eras, maestro». Ella lo dijo, pero aún así lo abrazó. Shirou se inclinó ante su toque y le devolvió el abrazo. Un mechón de pelo rojo fuego cayó sobre su ojo y su sonrisa se volvió un poco más relajada. Bien. Había vuelto a la normalidad otra vez. Intentó mover su cola, pero afortunadamente ya no estaba. Como no notó que su cuerpo cambiaba tanto, no tenía idea, pero sabía que Abel todavía estaba allí. Después de todo, su lado de hada no era algo que se pudiera descartar. Era parte de él, tal como lo era Shirou. El nombre que proclamó el primer día en Faerie ahora representaba su naturaleza de hada y durante mucho tiempo se convirtió en una parte integral de su ser. Podría decir que era Abel, y ya no sería mentira. Ya hace algún tiempo que no lo era. Sin embargo, seguía refiriéndose a sí mismo como Shirou en su mente, porque todavía no quería perder ese vínculo con su lejana ciudad natal. Fue un pequeño deseo, egoísta. Para algún día volver a caminar por esas calles. Una pequeña esperanza solo para él mismo. El sonido de cristales rotos los devolvió al presente. La barrera que contenía al hombre repugnante se hizo añicos, exponiendo una figura jadeante con una espada negra en la mano. Sin embargo, cuando vio a Skatach, su postura se enderezó y una sonrisa feliz floreció en su rostro. «Diosa mía». Shirou miró a su alumno y levantó una ceja. «Diosa». ¿Qué estaba haciendo Skatach exactamente cuando estaba escondido en Avalon? Ella notó su mirada inquisitiva e hizo una leve mueca, pero su atención estaba en el hombre. No importa, ella podrá decírselo más tarde. Se centró en el hombre nuevamente, e incluso cuando era Shirou y no Abel, todavía encontraba repugnante a esta criatura. Un humano con un alma podrida, excluido para siempre del tiempo, sacrificando su propia humanidad por una inmortalidad defectuosa. Desagradable. El aura de Skatach, sin embargo, brillaba con lástima en lugar de disgusto. Duleam. El rostro del hombre, Duleam, se iluminó de felicidad como si ese único reconocimiento de su existencia fuera el mayor regalo que jamás haya recibido. «Sí, diosa mía. Es tu humilde sirviente, Duleam». «Nunca fuiste mi sirviente, Duleam».
No te salvé solo para que me sirvieras como un esclavo. Eso puede ser así, diosa mía, continuó Duleam sin perder la sonrisa. Pero salvaste mi vida y me diste un propósito. Fue difícil, pero hice lo mejor que pude para pagarte. Espero que mis regalos fueran adecuados. Intenté enviarte tantos como pude, pero incluso cuando tuve la oportunidad de cambiarme, para alcanzar una fracción de tu grandeza, era imposible siquiera acercarme a tu esplendor. A Shirou no le gustó cómo iba esta conversación. Los regalos de los que hablaba esta cosa no podían ser nada buenos. A juzgar por el aura cada vez más turbulenta de Skatach, no era el único. Había una historia ahí, pero Shirou no interrumpió. Era su asunto de estudiantes y no tenía derecho a interferir, por muy repulsivo que le pareciera el hombre. Skatach parecía luchar por encontrar las palabras, su aura estaba agitada antes de decidirse por un arrepentimiento determinado, una extraña combinación. Lo siento, Duleam. El hombre ladeó la cabeza ante la repentina disculpa, pero su sonrisa permaneció fija. Incluso cuando Skatach levantó la mano y todos los demonios a la vista cayeron y las almas torturadas enjauladas en esos cuerpos podridos se hundieron en las sombras, la sonrisa de Duleam nunca flaqueó. Parecía confiar implícitamente en Skatach y consideraba correctas todas sus acciones, incluso cuando eso le quitaba sus esclavos. No se inmutó ni se alejó cuando Skatach se acercó a él y le atravesó el corazón con un movimiento suave, matándolo. Ah, mi diosa final, bendición. Murió con esa misma sonrisa, sus últimas palabras llenas de dicha y felicidad, y su aura irradiando alegría hasta el último momento. Shirou frunció el ceño. Fue inquietante ver a alguien aceptar su muerte con tanta facilidad. Eso estuvo mal. Iba en contra de todo lo que amaban los humanos. Nunca deberían aceptar su fin tan fácilmente, por muy miserables que estuvieran sus almas. El ser humano siempre debe intentar avanzar, hasta el último segundo. Sacudiendo la cabeza, Shirou se acercó a su alumno. No necesitaba sus ojos para saber que esto no era fácil para ella. Skatach miraba fijamente el cadáver sonriente, sin mover un solo músculo. Él no conocía su relación, pero ella se lo diría si quisiera. Shirou puso su mano sobre su hombro, ofreciéndose a escucharla y consolarla. Ella le sonrió, pálida y llena de amargura y gratitud, antes de girarse hacia la mansión. Estoy bien, maestro. Ocupémonos del otro. Ah, sí. Casi se olvidó de Deidra. La joven todavía estaba allí, sentada con la espalda apoyada en la fría pared de piedra y observando todo lo que sucedía con los ojos muy abiertos. El asombro y el miedo llenaron su aura, aunque ahora el miedo se estaba apoderando de ella. Sí, tal vez hablar de tratar con ella no fue la mejor elección de palabras por parte de Skatach. Especialmente después de que ella ejecutó sin esfuerzo al hombre contra el que Deidra luchó por sobrevivir. No te preocupes, Deidra, aseguró Shirou a la chica. Estás a salvo ahora. Eso es, genial. Yo no sabía que eras esa Abel. Eras toda plateada. Y no escuché nada, definitivamente. Soltó ella, mirando entre él y Skatach. No te lleves mi alma, por favor. Muy bien, se estaba poniendo raro. Al parecer, Deidra también sabía de él de antemano. De alguna manera. Miró a su alumno a su lado pero no encontró respuesta allí. Había vuelto a su personaje de reina de hielo que usaba cuando no quería tratar con un cortesano particularmente molesto. Ah, sí, eso. Me convocaste en un mal momento, digamos. Lo siento. Y no te haremos daño. No, en serio. Añadió al ver que ella no le creía en absoluto. Skatach, ¿puedes curarla, por favor? Él dice la verdad, niña. Skatach contribuyó por primera vez mientras trazaba una serie de runas sobre las heridas de Deidra. Si quisiera tomar tu alma, ya lo habría hecho. Estoy aquí por Abel. Cualquier pacto que ustedes dos tengan es solo entre ustedes. Actúa como si yo no estuviera aquí en absoluto. Eso es, gracias, mi diosa. Allí estaba esa palabra otra vez. Shirou tocó el hombro de Skatach con una voluta de energía mágica para llamar su atención y enmascarar su voz para que Deidra no lo escuchara. Diosa. Los hombros de Skatach se hundieron levemente y su aura titiló con exasperación. Más tarde.
Shiro asintió y lo dejó pasar por el momento. Se centró de nuevo en Deidra y notó que ella todavía miraba a su alumno con asombro y miedo. Ella no creyó en absoluto las afirmaciones de Skatach. La chica todavía sostenía esa espada negra. O mejor dicho, la gema roja que reflejaba esa espada. En Fairy Eyes de Shirou, la espada y la gema se superpusieron entre sí. Un solo objeto en dos estados simultáneamente, un truco de perspectiva. Muy parecido a su forja eterna. Sin duda fue una sorpresa toparme con esa cosa allí. Lo vio por última vez en su primer día en Fairy, cuando Bief selló su capacidad de robar sus armas, y luego Shirou casi olvidó que existía. Ahora que podía ver correctamente, podía entender cómo Bief hacía lo que hacía. La gema contenía una parte de su alma. El pedazo de su alma en la gema en realidad no estaba desprendido del resto mayor, simplemente estaba desconectado de él, a falta de otra palabra. Fue el mismo truco de perspectiva el que le permitió funcionar como lo hizo. Debido a que técnicamente todavía era parte del alma de Shirou, justo fuera de ella, se vio afectada cuando creó Eternal Forge, permitiéndole almacenar un registro en su propio dominio minúsculo. Pero como era tan pequeño, solo podía contener un único registro a la vez, y cada vez que copiaba algo, el registro anterior se sobreescribía. Sin embargo, todavía conservaba su capacidad original de grabar cualquier arma, no solo la suya. El problema era que ya no encajaba con el alma mayor de Shirou, a pesar de seguir siendo parte de ella. El dominio en la gema difería ligeramente de Eternal Forge, e incluso si técnicamente todavía era parte del todo mayor, era imposible absorberlo adecuadamente. Estaba inherentemente entrelazado con la capacidad de registrar cualquier arma, pero no sus contrapartes físicas. No estaba seguro de qué pasaría si lo intentaba, pero temía que no fuera nada bueno. Y tenía cuidado de no meterse con su alma más de lo necesario. Ya tenía suficientes problemas con ello tras el reciente incidente de la plata. Sin añadir que ni siquiera estaba seguro de poder hacer algo para absorberlo. La simple gema roja parecía completamente mundana para sus sentidos, fue solo gracias a sus ojos de hada y al hecho de que era su alma dentro que dedujo eso. Deidra, prometí ayudarte a escapar de la mansión, pero al final, no fue más que una fantasía cruel. Podría culpar a mi status plata por eso, pero eso no cambia el hecho de que casi mueres por eso. Mi entretenimiento. Realmente lo siento por eso. No te lo merecías. Ella realmente no lo hizo. Recuerda claramente la época en que era plata y no le gustó mucho. Estar libre de conciencia era genial y todo eso, pero no era tan bonito cuando tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones. Hizo lo mínimo para ayudar a la niña a propósito, solo para verla luchar y superar la adversidad, porque los humanos éramos los más hermosos en esos momentos. Ahora solo le hacía sentirse como un imbécil. Técnicamente me ayudaste a salir, así que, ¿está bien? Shirou pudo ver que en realidad no estaba bien, el aura de Deidra estaba teñida de ira y amarga resignación. Probablemente no quería mostrar que estaba resentida con sus acciones ahora que una diosa estaba frente a ella, pero casi morir y ser engañada y engañada repetidamente debe haber sido molesta. No la culpaba, y eso solo empeoró la desagradable sensación en su estómago. No lo es. Tu invocación me ayudó más de lo que imaginas, así que estoy en deuda contigo. El trato está cancelado. Puedes quedarte con la gema. Es un artefacto poderoso, por lo que te ayudará en el futuro. Ella ya sabía más o menos cómo usarlo, y el resto no debería ser difícil de entender. Puede que dejarlo con ella no sea su mejor idea, pero se lo debía, y si Shirou no pudo hacer nada con el pedazo de su alma atrapado allí, dudaba que alguien más débil que Bief pudiera hacerlo. Pero ni siquiera eso es suficiente. No. Deidra casi gritó con los ojos muy abiertos. Está bien, Abel. Reagrupémonos. Dejémoslo en paz. Tonterías. Te causé mucho sufrimiento, así que digamos que te lo debo. La próxima vez que necesites ayuda, llámame de nuevo y te ayudaré. Está bien. La chica sentada parecía querer protestar, pero al final aceptó la generosa oferta de Shirou. Siguió mirando a Skatach al cielo cada vez más brillante, probablemente preocupada por más muertos vivientes, supuso Shirou.
chica tonta, dudaba que quedara algo después de que Skatach hiciera lo suyo. Hablaron un poco más, principalmente para asegurarse de que Deidra estuviera bien antes de que regresaran sus guardianes, pero se dio cuenta de que ella estaba cada vez más incómoda y paranoica por su presencia, por lo que Shirou y Skatach pronto dejaron a la niña en paz. Entonces diosa, Skatach suspiró, su aura teñida de molestia, pero continuó inscribiendo runas en una piedra grande y plana. Se habían detenido a poca distancia de la casa de Deidra, en una de las muchas montañas que salpicaban aquella zona. Shirou se sentó en una pequeña repisa, observando cómo el sol salía lentamente sobre los bosques de Irlanda mientras su alumno trabajaba. Al parecer, tenía una manera más fácil de regresar a su casa que recrear su viaje desde Irlanda a Esquile. No lo soy. Pero, me tomó casi 50 años encontrarte, maestro. De nuevo, lo siento. Deberías serlo. No fue fácil dejar la tierra de las sombras por mi cuenta, y cuanto menos se hable de Esquile después, mejor. De todos modos, no fui exactamente sutil en mi búsqueda. No sabía si regresé a Faerie o simplemente me escondí en el mundo humano, así que pregunté por ti en todas partes, desde druidas y magos hasta hadas, e incluso en las aldeas de Aelf, y aunque muchos sabían de ti, nadie pudo decirme dónde encontrarte, así que terminé viajando por todas las islas e incluso partes del continente. Y, bueno, ¿recuerdas lo que esa mujer en la Tierra de las Sombras te dijo sobre mí y las sombras? ¿Que eras un faro para ellos o algo así? Sí, eso. Y todavía lo soy. Donde quiera que vaya, los fantasmas me siguen como sombras, acumulándose a mis pies hasta que regreso a la Tierra de las Sombras, donde pueden quedarse solos. Pero cuanto más tiempo permanezco en el mundo humano, más fantasmas me siguen, hasta que el efecto se vuelve visible, sombras como la tinta se retuercen a mis pies, e incluso la gente común puede verlas, no solo los fantasmas o los magos. Entonces comenzaron los rumores de que soy una especie de diosa de la muerte, vagando por el mundo. Tierras y reunir las almas de los guerreros fallecidos, llevándolos a la otra vida. No están equivocados, técnicamente, pero aún así es molesto cuando los apóstoles muertos comenzaron a aparecer últimamente. ¿Es eso lo que es tan repugnante? Shirou hizo una pausa cuando notó el color del aura de Skatach con pesar. No importa cuán repulsivo fuera ese hombre, su alumno tenía alguna conexión con él, por lo que Shirou se contuvo de sus opiniones personales por ahora. Duleam, ¿verdad? La lanza Skatach se detuvo por un momento pero pronto reanudó el trazado de runas en la piedra. Sí. Un vampiro. Un humano no muerto que se alimenta de sangre y es vulnerable a la luz del sol. También pueden convertir a otros seres en esclavos no muertos, como los demonios que viste. No estoy seguro de dónde vienen, pero se están volviendo más común y tengo una desafortunada interacción de poder con ellos, digamos. Mi dominio sobre las sombras, que son básicamente almas de los difuntos, supera el control de los apóstoles muertos, por lo que simplemente puedo ordenar a las almas atrapadas en esos cuerpos en descomposición que lo hagan. Irse, matándolos instantáneamente. Y probablemente hiciste todo el asunto en el que arrancas las almas de los no muertos con un simple gesto donde la gente podía verte demasiadas veces, y así nació la diosa de la muerte y las sombras. Más o menos. Skatach asintió. Así es como conocí a Duleam, en realidad. Era solo un niño que salvé en una aldea invadida por no muertos. Detuvo su trabajo, volviéndose para mirar a Shirou a los ojos, la incertidumbre y el arrepentimiento giraban en su mirada carmesí. Debería haber hecho más por él. Lo dejé en el pueblo vecino y no pensé más en eso. ¿Crees que estaría vivo si hiciera lo que tú hiciste por mí? ¿No me acabas de decir que sea más egoísta? ¿Dejar que otros tomen sus propias decisiones y carguen con sus propias cargas? ... ¿Te arrepientes de haberlo matado? No. Para empezar, apenas lo reconocí, y si él me veía como la diosa de la muerte, entonces sus regalos eran innegablemente almas humanas. Los apóstoles muertos no son conocidos por su bondad, y viste como cuántos demonios tenía. Cada uno era un humano inocente que mató. Entonces llora por el niño que salvaste en esa aldea, no por el monstruo que tuviste que matar.
Puede que sea hipócrita viniendo de mí, pero no te aflijas por cada error que hayas cometido, o terminarás, bueno, probablemente no sea plata, sino escondido en algún lugar, en un reino alejado del mundo mayor, solo y aislado por toda la eternidad. Y Shirou lo vio muchas veces, en muchas etapas. Desde sus propias luchas hasta la dolorosa ira de Yu y el aislamiento autoimpuesto de Vief. Algunos lo abordaron de manera diferente, como Vivian y Dienu, pero ellos también llevaban las cicatrices de los siglos, aunque estuvieran ocultas detrás de la máscara del descuido. No lo quería para su alumna, pero al final ella tenía razón. No tenía derecho a imponerle su visión de la inmortalidad. Y aunque le gustaría actuar como un maestro sabio de vez en cuando, la verdad es que ambos eran bastante jóvenes todavía, ni siquiera tenían medio milenio. Sus puntos de vista probablemente cambiarán nuevamente con el tiempo, pero, bueno, Shirou no era el más brillante, por lo que probablemente cometerá errores estúpidos y formará opiniones estúpidas, pero al menos Skatach estará allí para darle algo de sentido común a su grueso cráneo. ¿Es por eso que crees que la inmortalidad es una maldición? En parte. Una situación como la de Duleam probablemente se repetirá mientras sigas viviendo en el mundo humano. Vivir es hacer conexiones y vínculos, y cuando sobrevives a todos los que te importan, se vuelve más difícil seguir adelante. Y tus errores y arrepentimientos siguen acumulándose. Pero no eres un hada, Skatach, así que tal vez sea diferente para ti. No era una respuesta satisfactoria, lo sabía, y a juzgar por el aura de Skatach, a ella tampoco le gustó, pero así era como él lo veía. Skatach volvió a su trabajo con una expresión pensativa, pero pronto sus cejas se fruncieron en confusión. Espera. Maestro, dices que no sabes cómo me afectará la inmortalidad ya que soy un humano, pero, ¿no lo eras tú también? Esa mujer dijo que esa era la razón por la que tu bendición funcionó como lo hizo, y no lo hiciste. No la refutes. Entonces. ¿Lo recuerdas? Sí, originalmente era un humano. Por lo que es cierto. Los ojos de Skatach se abrieron con sorpresa. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? No lo mantuve en secreto a propósito. Supongo que simplemente nunca salió a la luz. Descartó esa revelación, pero su alumno parecía aún más interesado ahora. Ella siguió mirándolo incluso cuando su lanza trazó más runas en la piedra con precisión mecánica. ¿Me puede decir más? Ella preguntó después de un momento. Para ser honesto, no es nada interesante, pero si quieres saber, Shirou miró hacia el cielo cada vez más brillante, considerando cuánto compartir. Nací en el pueblo de Fuyuki, en las tierras del lejano oeste, casi al otro lado del mundo. Mi infancia fue, no tan diferente a la tuya. Shirou ignoró cómo el aura de Skatach se coloreaba de lástima y tristeza. Fue hace mucho tiempo, y él hizo las paces con eso, pero supuso que eso cambió poco para su alumno. Ella conocía bien ese dolor. Perdí a mis padres en un gran incendio que destruyó una parte de mi ciudad natal, y el mago que salvó mi vida me adoptó después. Recuerdo poco de antes de eso. Se podría decir que nací en esas llamas por cuanto de yo quedó después, pero, no importa, fue hace mucho tiempo en el pasado. Mi padre adoptivo no era el mejor de los padres, pero, de nuevo, yo probablemente no era el mejor de los hijos, pero al menos éramos felices. Espero que así fuera. Falleció unos pocos años después. Está bien, Skatach, dijo Shirou cuando se sentó a su lado, abrazándolo desde un lado. Fue hace mucho tiempo. Le dio unas palmaditas en la cabeza. Hice algo estúpido después de eso, y uno de ellos casi hace que me maten. Incluso ahora no estoy seguro de cómo llegué a ser lo que soy hoy. Lo último que recuerdo fue una bola de fuego gigante descendiendo sobre mi cuerpo moribundo, y luego me desperté como un hada en Avalon. ¿Moriste?, preguntó Skatach con expresión horrorizada. No, estoy bastante seguro de que en realidad no morí. Todavía tenía la ropa manchada de sangre cuando desperté, así que fui transportado y transformado al mismo tiempo, de alguna manera. Aún así, no tengo idea de cómo. Pero eso no es importante. Ese día conocí a Dienu, y ella me ayudó mucho a acostumbrarme a ser un hada. Y después de eso, bueno, no pasó mucho, en realidad me quedé en nivel 1, aprendí herrería y finalmente regresé al mundo humano. Entonces te conocí.
Siento que omitiste muchas cosas, maestra. Él sonrió ante su rostro insatisfecho y volvió a acariciarla. Omitió muchas cosas, pero la mayoría eran detalles. Sus luchas con la tarea de Viev, los 300 años de inactividad en nivel 1 y sus aventuras en Faerie. Pero durante todos los siglos que pasó en el reino de las hadas, en realidad no vivió adecuadamente hasta que regresó al mundo humano. O al menos eso parecía. Tal vez. Saltó de la cornisa, sonriéndole a su descontento estudiante, dispersando la pesada atmósfera. Ya basta de mí. ¿Ya terminaste? Ella le dirigió una larga mirada, pero la dejó pasar y entró en el centro del círculo rúnico intrincadamente grabado. Estaba más allá del escaso conocimiento de las runas de Shirou. A pesar de aprender un poco de Skatach, no era tan bueno, y este conjunto de cientos de sigilos interconectados estaba muy por encima de su comprensión. Bien. Ya está hecho. Solo necesito activarlo. Él se hizo a un lado y le hizo señas para que siguiera adelante. Skatach inhaló profundamente, cerró los ojos y liberó una corriente de energía mágica en su trabajo, haciendo que las runas brillaran con varios colores. Su alumno era un humano, y si bien la cantidad de energía mágica que podía usar era impresionante para uno, todavía estaba lejos de lo que un hada como Shirou podía hacer. Y, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el aire se distorsionara y temblara con la cantidad de energía mágica que irradiaba el círculo. Miróla retorciéndose negrura como la tinta a sus pies. Parecía que su dominio sobre las sombras era más que una simple carga. La masa de fantasmas incorpóreos ofreció gustosamente sus reservas a la diosa a la que seguían, alimentando a Skatach con una cantidad casi infinita de energía. Pronto, las runas ardieron con un brillo casi cegador, y con un chasquido de aire helado, una gran puerta negra se levantó del suelo. De hecho, una puerta familiar. La puerta de Skie. Las palabras de Skatach estaban cargadas de poder cuando completó el hechizo, y la puerta se abrió con un gemido, revelando oscuridad absoluta en su interior. Ni siquiera sus ojos podían mostrarle lo que se escondía allí, pero el diseño de la puerta era casi una réplica perfecta de la del castillo de Skatach, por lo que no era difícil adivinar a dónde conducían. Entró por la puerta sin decir una palabra más y Shirou la siguió. Cuando cruzó el umbral, lo envolvió la sensación familiar del cruce entre el mundo de las hadas y el humano. Duró solo unos segundos, pero fue intrigante. Al parecer, el hechizo Skatach era más que una simple teletransportación. Pero antes de que pudiera analizarlo más a fondo, se encontró frente al castillo de Skie. Pero algo estaba mal. Si bien el castillo estaba tal como lo recordaba, el cielo era de un gris monótono y el aire estaba teñido de un sutil olor a muerte. Y a pesar de la falta de luz solar directa, las sombras eran nítidas y perfectamente negras. Frunció el ceño, esta no es Skie. No, no lo es, dijo Skatach con una sonrisa divertida. Esta es la tierra de las sombras. Acabo de hacer algunas remodelaciones. Si tuviera que pasar mucho tiempo aquí, no iba a hacerlo sentándome en medio de una llanura vacía. ¿En serio? Entonces, ¿reconstruiste tu castillo aquí? No reconstruido. Es una copia hecha con magia, aunque es bastante real. En realidad, ya nunca uso el que estaba en Skie. No hay razón para hacerlo. Shirou tarareó comprendiendo, pero aún así fue inesperado. Pensar que Skatach abandonaría el mundo humano espera. ¿Pero qué pasa con tus estudiantes? Preguntó con un poco de preocupación. Ella lo estaba buscando, claro, pero no era una hada separada del resto del mundo. Ella tenía sus responsabilidades. ¿Qué pasa con Skie? Algunos guerreros ambiciosos todavía me buscan, pero ahora soy mucho más estricto y admito tal vez un discípulo por década. Respecto a Skie, bueno, abdicé. ¿Qué? Preguntó Shirou, estupefacto ante su respuesta indiferente. Abdicado. Pero ella era la reina de Skie. Eso es lo que ella era, lo que la definió durante la mayor parte de su vida. Shirou miró fijamente a la mujer de cabello púrpura, pero su aura no vaciló ni un poco, sus ojos libres de arrepentimientos. Ella realmente renunció a su trono voluntariamente. Maestro, nunca planeé ser una diosa reina inmortal. Incluso estirarlo tanto no fue la mejor idea en retrospectiva.
Hice lo mejor que pude por mi gente durante casi 90 años, sacrificando mucho en el camino. E incluso si las cosas no fueran tan buenas cerca del final, hice lo mejor que pude. Puede que haya nacido para gobernar, pero eso no significa que tenga que llevar las cargas de mi reino por la eternidad. Solo que a mayor escala, mi pueblo necesitaba aprender a caminar por sí solo, a cometer sus propios errores y a solucionar sus propios problemas. Él nunca fue un gobernante, por lo que no podía contradecirla aquí, pero aún así era extraño pensar que ella dejaría que alguien más dirigiera a su pueblo después de todo lo que se sacrificó por ellos. ¿Quién te sucedió, Skatach? Hasta donde yo sé, nunca tuviste hijos. Skatach resopló, la diversión bailando en su aura ante la confusión de Shirou. No reconocería su nombre, pero era uno de los nietos de Aife. Supongo que ella terminó controlando a Skie, después de todo. En cierto modo. Shirou se sentó en el familiar banco de piedra, con la cabeza dando vueltas. Habían transcurrido solo 50 años desde su partida y muchas cosas habían cambiado. El nieto de Aife no podía imaginar cómo la descendencia de esa chica arrogante terminó con suficientes derechos sobre Skie como para que Skatach lo nombrara rey. Sin ningún resentimiento, al parecer. ¿Alguna revelación más que me perdí? Preguntó con cautela. Skatach tarareó, con un dedo en la barbilla. Nada importante. Además de lo de la diosa, el nuevo rey de Skie, los apóstoles muertos, la falta de discípulos y mi nuevo castillo, el mundo siguió como siempre. Colocando su rostro entre sus palmas, exhaló profundamente. ¿Por qué el mundo humano cambió tan rápidamente? Sabía que la era de los dioses estaba cerca de su fin, pero maldita sea, ¿no podrían los humanos disminuir un poco el ritmo? Skatach, promete detenerme la próxima vez que me vuelva plateado, por favor. Siento como si estuviera en un mundo nuevo otra vez. Es irritante. Si sigue sucediendo, me esconderé en Faerie por pura molestia. Lo prometo, maestro. No te escaparás de mí tan fácilmente la próxima vez. Ella asintió, tomando en serio su comentario exasperado. ¿Y sentiste algo extraño cuando cruzamos la puerta? Últimamente, parece que cada vez es más difícil abrir un pasaje. Él le dio una mirada fija. Skatach, me estás matando. Porque seguía contándole estas cosas importantes como si fuera solo una ocurrencia de último momento. Deberías mencionar estas cosas primero. Shirou se calmó y se concentró en sus sentidos, cambiando su perspectiva y concentrándose. No fue fácil, ya que básicamente significaba mirar el aire vacío y tratar de escudriñar el tejido subyacente de la realidad, pero como hada, era uno de los pocos seres que podía lograrlo. Eternal Forge también ayudó, ya que era inherentemente una realidad distorsionada. Aún así, después de 10 minutos de una intensa competencia de miradas con el aire vacío, no estaba seguro de saber de qué estaba hablando su alumno. No fue hasta que alcanzó su conexión con Faerie, extrayendo una parte plateada de su maná, que notó algo. La Tierra de las Sombras era esencialmente un mundo pequeño y autónomo. Una dimensión separada del resto de la realidad, ya sea el mundo humano o el reverso del mundo. Si la mujer que lo poseía antes era verdaderamente una diosa, entonces este mundo lleno de agujeros sería una especie de autoridad divina. Un lugar de descanso final donde el dios se retiraría cuando finalmente terminara la era de los dioses. O algo así. Shirou no era un experto. Lo importante era que su conexión con Faerie se estaba volviendo, no más débil, tal vez, sino más distante. No lo afectó de ninguna manera, pero Shirou pudo decir que se estaba alejando muy lentamente, de Faerie. No en ninguna dirección en particular, sino más metafísicamente. Ahora que su dueño original se había ido, la Tierra de las Sombras se fue alejando lentamente de la humanidad, siendo Skatach su único vínculo de regreso. Pero su alumna era solo una humana, su misterio era una fracción de su dueño anterior. 100 Skatach no detendrían la deriva. La Tierra de las Sombras se está alejando lentamente del mundo humano. Dijo finalmente. ¿Podemos hacer algo al respecto? Preguntó Skatach, su rostro mostraba preocupación. No podía culparla. Estaba vinculada a este lugar, y si no regresaba aquí con regularidad, terminaría ahogándose en las sombras del mundo humano.
Y aunque la perspectiva de permanecer en este mundo remoto atraería a Bell, Shirou sabía que Skatach no quería eso. No es un problema inmediato. A este ritmo, pasarán siglos antes de que no se pueda cruzar. Con suerte, encontraremos una solución antes de que eso suceda. Estoy seguro, maestro. Lo haremos, Skatach. Repitió cuando notó la duda en su voz. De hecho, eso es en lo que me centraré a continuación. Tiene que haber algo ahí fuera que pueda ayudarte. Todavía tenía dudas, su aura estaba teñida de resignación, pero eso solo aumentó la determinación de Shirou. Él no le fallará esta vez.